Buenas tardes, mi nombre es Odette Alejandra Pliego Martínez, asimismo los autores Alicia Martínez Rebollar, Hugo Estrada Esquivel y Ernesto de la Cruz Nicolás. Y les voy a presentar el tema identificación de patrones en la selección de variables mediante el análisis factorial, enfocado en la marginación en localidades. Este tema forma parte de una de las actividades realizadas dentro del proyecto de investigación doctoral que está enfocado en el desarrollo de un modelo de accesibilidad a servicios. Pero como primer punto tenemos nuestra introducción. Bueno, aquí vamos a definir lo que son la selección de variables. La selección de variables básicamente consiste en elegir un conjunto de variables relevantes para identificar factores significativos que ayuden a un mejor análisis. Asimismo, tenemos el concepto de patrón. El patrón lo vamos a definir como que es un conjunto de elementos que comparten características comunes, las cuales son esenciales para explicar el fenómeno que estamos estudiando. Y bueno, también tenemos nuestra técnica que vamos a aplicar, que es el análisis factorial. El análisis factorial es una técnica estadística utilizada para identificar la estructura subyacente de un conjunto de datos. Agrupa las variables observables en factores para facilitar su interpretación y asimismo reducir la dimensionalidad. Nuestro estudio está enfocado en la marginación, por tal motivo la marginación mide las condiciones sociales en las que se encuentra una localidad en función de características en función de las carencias como la vivienda, salud, educación e infraestructura de los servicios. Por tal motivo, el objetivo de esta investigación pues es aplicar el análisis factorial para identificar patrones que permitan seleccionar las variables clave. Y bueno, ¿cuál es el proceso que se siguió en este estudio? El primer paso fue la recolección de los datos. Para ello consultamos dos fuentes importantes, como fue el Consejo Nacional de Población, CONAPO, el cual se basó en información del censo 2020. De ahí obtuvimos los datos de marginación de las localidades. Asimismo, también consultamos los datos abiertos de la Ciudad de México para obtener información y características de las localidades. El siguiente paso fue el procesamiento de los datos, el cual consistió primero en una limpieza. Este consta de la corrección de los errores, completar datos faltantes, eliminar valores redundantes, con el propósito, de tener una mayor consistencia en nuestro conjunto de datos. Posteriormente se llevó a cabo una integración de ambos conjuntos y finalmente se empleó la técnica de normalización, específicamente la técnica Z-Score. Esto es para que los datos estén a una misma escala y facilitar su análisis. Una vez, hemos obtenido nuestro conjunto de datos, el cual consta de 1814 registros. Cada uno está relacionado con las localidades o como comúnmente se conoce como pueblos y las colonias. Y cada registro consta de 12 variables que tienen características de educación, vivienda, población y salud. El siguiente paso fue emplear la selección de variables a través de la técnica de análisis factorial. Lo primero que hicimos fue una verificación de los supuestos. Se aplicó una matriz de correlación para observar si existen correlaciones significativas entre las variables. También se empleó una prueba de idoneidad para realizar el análisis factorial. En este caso se empleó la prueba de Kaiser-Meyer. El siguiente fue el método de extracción. Aquí se empleó el análisis de componentes principales. Básicamente aquí obtuvimos lo que fue la información de los valores y vectores propios. Para la determinación del número de factores se basó en un análisis de sedimentación y posteriormente se realizó la rotación de factores, el cual se aplicó el método de Varimax, que básicamente consiste en maximizar la varianza de las cargas factoriales y finalmente la interpretación de los factores. Posteriormente, tenemos nuestros resultados de la selección de variables. En estos de aquí se identificaron dos factores
Y esto fue a través de las cargas factoriales. Las cargas factoriales nos están indicando que, bueno, una carga factorial representa la fuerza y dirección que hay entre una variable y el factor. Mientras una carga factorial sea alta, está indicando una fuerte relación entre las variables y el factor. La imagen del lado derecho se puede observar que el análisis factorial clasificó o agrupó nuestras variables en dos factores, en el factor MR1 y en el factor MR2. Y bueno, las variables que se identificaron, pues es la población, el número de habitantes, la población analfabeta, población con educación básica, población sin acceso a drenaje, población sin energía eléctrica, población sin acceso a agua potable, población con piso de tierra, población con hacinamiento, población sin refrigerador, población sin internet, sin celular y sin servicios de salud. Y bueno, los valores que están relacionando los factores con las variables, estas son nuestras cargas factoriales. Es por ello que el factor MR1 tiene 7 variables, en este caso, con las cargas factoriales más altas. Los valores más altos son los que nos indican las cargas factoriales. Es por ello que la variable MR1 tiene 7 variables de cargas factoriales más altas, y los valores para el MR2 tiene 3 factores con las cargas factoriales más altas. Específicamente las variables que tiene el factor 1 pues son enfocadas en la salud, tecnología, educación y vivienda, y el factor MR2 pues tiene variables que se relacionan con los servicios e infraestructura de la vivienda. Y bueno, posteriormente esto podemos ver el resultado anterior a través de un grafo donde a través de la carga factorial nosotros hemos identificado 2 patrones y hemos seleccionado 2 variables. 2 patrones son los 2 factores que hemos identificado, y tomando en cuenta las cargas factoriales más altas, pues nuestro primer patrón a través del primer factor nos está indicando que hay el primer grupo consta de la variable las 3 primeras variables, que es población con educación básica, población sin acceso a internet y población con hacinamiento. Y el segundo factor nos está indicando las carencias en servicios e infraestructura de la vivienda, que es el drenaje, energía eléctrica y el agua potable. Asimismo, se puede observar que la población analfabeta y la población y el número de habitantes pues son variables que no están relacionadas con ningún factor o no están agrupadas a ningún factor. Y bueno, como conclusiones, ¿qué podemos observar? Bueno, pues que este estudio ha identificado 2 patrones a través de la clasificación de variables, y a través de los 2 factores ha identificado 2 factores significativos relacionados con la marginación. Y bueno, pues el análisis factorial también ha facilitado la reducción de la complejidad de nuestro conjunto de datos. Y bueno, estos hallazgos pues han contribuido a una mejor comprensión de los datos en el análisis y para otros estudios a futuro.